Al final del día, yo siento que las finanzas es lo que nos da esa libertad de ver ese monstruo en la cara. Yo trabajo con muchísima gente que el miedo de mirar sus finanzas es algo que las paraliza. Aún sintiendo miedo, me doy permiso de avanzar. Mi valentía es mayor que mi temor. Me doy permiso. Trabajar en nuestros sueños es uno de los regalos más grandes que podemos tener en la vida. Pero para trabajar en nuestros sueños y lograrlos, necesitamos tener un plan financiero para lograrlo. En este podcast que hoy te voy a regalar, voy a hablar sobre cómo el camino del orden de las finanzas, cómo saber cómo manejar tu dinero, es importante para lograr todo eso que llevas en el corazón. Tengo una pasión gigante por compartir mi voz, por compartir mis experiencias, por llevar todo lo que he aprendido durante 60 años en mi vida y por todo lo que he vivido y cuántas personas me han apoyado en el camino. Hoy me doy permiso a una de mis personas favoritas, porque es una gran amiga que me ha traído todo este camino de crecimiento y de expansión de conciencia. Ella es Mónica Calabrese. Bienvenida, amiga, experta en finanzas desde hace más de 30 años. Bienvenida, amiga. Gracias por estar aquí. Qué rico tenerte. Qué lindo estar aquí. Todavía no puedo creer que este sueño que concebimos hace muchísimos meses, yo creo que casi desde el momento en que nos conocimos, tú estás hablando de que este era un espacio que tú querías cultivar. Y qué lindo ser parte de este espacio. Gracias por la invitación. Tú sabes que voy a recordar en este momento el día que te conocí, hace un año exactamente. Fuimos juntas a un retiro de silencio. Ninguna de las dos nos gusta estar calladas. Quiero que lo sepan. Que conste. Que conste. Tanto Mónica como yo somos mujeres abiertas, despiertas, atrevidas, podría decir yo. Nos gusta meternos en cosas que hagan la diferencia en la vida de los demás. Y cuando conocí a Mónica, yo sabía que había algo en ella que me llamaba mucho la atención. Pero nunca me imaginé que Mónica iba a ser la persona que me iba a llevar de la mano a revisar mis finanzas, a revisar cómo manejar mi dinero. Aún no lo he aprendido muy bien, tengo que confesarlo, pero no es por culpa de Mónica, es por mi culpa. Pero no, tengo mucha conciencia de lo importante que es el manejo del dinero y sobre todo de atreverme como mujer a ver el dinero como amigo, a ver las finanzas como una parte importante de nuestra vida. Sí. Mónica, tú que tienes más de 30 años en este camino, que te has metido en un mundo de hombres, porque ese es el mundo que manejaban y que dirigían los hombres. ¿Cómo has hecho para entrar en este mundo y mantenerte a salvo, y no solamente a salvo, siendo una de las crack de las finanzas? Sí, mira, yo creo que cuando tú eres criada muy a la par, mujeres y hombres, no importa cuál sea tu género, porque en mi casa, mi mamá y mi papá siempre nos arrastraban, o sea, a mí me arrastraban por las orejas, por el pelo, lo que fuera, a todas las citas que tuvieran que ver con dinero. Wow. Yo desde pequeña siempre fui apasionada de todo lo que hacía mi papá y lo seguía en sus negocios, lo acompañaba, él tenía empresas y todo lo demás. Yo feliz de la vida de ser incluida y acompañarlo los sábados de inventarios en las empresas o los días que había que tomar ciertas decisiones, etc. Y siempre me trataron como... O sea, yo no me sentía como que era diferente a todos los demás, a un hombre incluido en el tema de conversaciones sobre el dinero. Entonces, para mí siempre fue muy natural hablar de dinero.
¿Y qué tipo de negocio tenía tu familia, Mónica? ¿Cómo creciste? ¿En qué Manufactura, elaborábamos, lo que hacíamos eran tapas, ¿sabes? Las tapas de botellas de aluminio. Okay. La tapa de lo que era la Kraft, la mayonesa, de la ketchup, de Coca-Cola, Pepsi-Cola. Todas esas tapas las hacía la fábrica de mi papá. ¿Estamos hablando de Venezuela? Ya estamos hablando de Venezuela. Wow. Él abrió esas fábricas en el 60 y dele. Entonces siempre estuve involucrada y ese es un mundo fabuloso porque quizás en las finanzas tú hablas de algo más menos tangible, que es el dinero per se. Pero cuando hablas de una empresa manufacturera, siempre ves el pedacito o el troquel fabricando la tapita de aluminio es algo muy tangible. Lo vas viendo en sus cajitas y con su litografía y su diseño y todo lo demás. Pero el dinero, obviamente, era fundamental para la planificación de todo lo que se iba a hacer con la fábrica. Y mi papá siempre fue una persona muy austera, donde en mi casa no se botaba una lechuga. ¿Cuáles son tus raíces? Sí, mi ¿Tus papá, ancestros son de dónde? Mi papá italiano, mi mamá estoniana, ambos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y inmigrantes en Venezuela, donde el país le dio absolutamente todas las oportunidades y le abrió las puertas. Como a muchísimos inmigrantes. Como a muchísimo inmigrante, ¿no? Entonces, muy cuidadosos con el tema de dinero porque pasaron mucha hambre, pasaron muchísima oscuridad, muchísima escasez. Entonces, siempre se trató el dinero como un recurso preciado. Se va a acabar. Si no lo cuidas, este es un recurso que se acaba. Wow. Entonces sales de una habitación y siempre tienes que apagar la luz. Siempre tienes que estar consciente de que no dejas el agua corriendo. Siempre viviste con conciencia. Con mucha conciencia. Sí, con mucha conciencia. Y yo creo que eso es lo que más falta nos hace, sobre todo hoy en día que vivimos en un mundo de tanto querer cosas materiales, de tanta necesidad de ser vistos a través de lo que tenemos, o de cómo nos vestimos, o de cómo lucimos. Sí. Y eso cuesta dinero. Sí. Eso cuesta mucho dinero. Sí. Pero también era una época donde tú no tenías tanto estímulo digital. O sea, este estímulo digital, o sea, el teléfono lo tienes reventado de, hoy es el lunes de el Cyber Monday, el jueves es el Cyber Thursday, el viernes es todas las ofertas, etcétera. O sea, es una sociedad muy consumista. Total. Muy consumista. Y es que eso es lo que ha pasado desde que las redes sociales adquirieron tanta relevancia. Sí. Que nosotros todo tiene que ver con las redes sociales. Sí. Lo que vemos en las redes sociales, lo que nos venden en las redes, lo que queremos lograr ser en las redes sociales. Exactamente. Me río porque a veces me pongo yo misma a hacer mis videos que voy a publicar en las redes y quiero esa perfección para que eso se vea. A veces digo, ¿qué perfección? Nada, si la vida no es perfecta. Sí. Pon espontáneamente. Exacto. Sí, sí. Publica con espontaneidad. Sí. Pero sí, se requiere conciencia. Quizás por la edad tuya y mía, ya nosotras estamos en un momento diferente donde, y voy a hacerte esta pregunta, a la edad que tenemos tú y yo, que es la misma década, ¿qué es lo que verdaderamente tiene que tener en cuenta una mujer para sentirse segura y tranquila para los 40 años que le quedan de vida? Con la gracia de Dios. Y dele, buenísimo. Y dele. Sí, por la longevidad. Mira, yo estaba reflexionando mientras te escuchaba hablar de cuando nosotros nos habíamos conocido y después cuando comenzamos a trabajar más de la mano, una al lado de la otra en nuestras diferentes experiencias, porque a ti el camino te ha llevado por unas experiencias que yo no dejo de admirar cómo tú te has involucrado en la vida de personas o cómo has atraído personas que necesitan
una revalorización espiritual y un crecimiento espiritual. Y yo no puedo evitar de unir esa parte tuya que es tan importante para nuestros próximos 40 años. Exactamente. Y dele. Y más. Y más con la parte financiera. O sea, al final del día, yo siento que las finanzas es lo que nos da, y para mí lo ha sido, y yo creo que también para ti, tú has empezado a sentir esa libertad al tener primero una conciencia de lo que es tu situación financiera, de ver ese monstruo en la cara. Sí. Yo trabajo con muchísima gente que el miedo de mirar sus finanzas es algo que las paraliza. Y una vez que tú tienes esa conciencia y miraste el monstruo en la cara y le dices, ok, la verdad es como, María Alejandra, yo he tenido problemas de peso toda mi vida. Y cuando yo me monto en una pesa, es así casi que temblando. Dios mío, subí 1 kilo, subí 3 kilos, subí 10 kilos o lo que sea. No lo quieres ver. Porque cuando te sientes bien contigo misma, no quieres ver ese número. Así es. Es exactamente lo mismo que pasa con las finanzas. Es ese miedo que te paraliza. Entonces tú dices, no lo voy a ver, lo voy a dejar. Sí. Lo voy a dejar a un lado, Pero cuando lo ves, dices, bueno, ahora que lo estoy viendo, es inevitable que yo tengo que hacer algo al respecto. ¿Y sabes qué aprendí yo contigo? Que no es tan complicado. No, que el manejo del dinero lo que necesita es verlo a la cara, lo que tú dices. Es como ver el monstruo y decirle, hola monstruo, te veo. Porque es que al final el dinero no es un monstruo, al final el dinero es un amigo. Y se vuelve tu aliado. El aliado. Cuando tú conviertes esa relación, en vez de ser con el monstruo, lo vas transformando en, este es mi amigo. Claro. El dinero está ahí para trabajar para ti, para darte a ti esa libertad. Nosotros en el proyecto que tenemos ya armado desde hace 3 años. Vamos a hablar de eso. Hablamos sobre la libertad empieza en tu bolsillo, porque es que la realidad es que piensa, mira, el otro día yo estaba en un aeropuerto, estaba en Medellín, de hecho. Atrasan el vuelo, cancelan vuelo por mal tiempo, por esto, lo otro. Tú sabes lo que es divino, es poder ponerte en tu app de la aerolínea con la que estés afiliada, hacer un booking para montarte en otro vuelo y decir, tengo la libertad de hacer eso, no me importa. Tengo para eso. Maravilla. Esa es una libertad, en vez de estar todo el día pendiente de está lloviendo, no está lloviendo, atrasaron mi vuelo, me voy a tener que quedar. Tú sabes todo el tiempo que uno le dedica, la energía. El dinero es energía. Si en el dinero es, si lo conviertes, si es el monstruo, es una energía negativa. Si es tu aliado es una energía positiva. Es un amigo que va viajando contigo. Tal cual. Pero ¿qué pasa con la gente que cuando ve números se siente abrumado? Ojo, yo estoy como tú con el peso, con el dinero. Y a veces digo, Dios mío, pero es que tengo para resolver, pero tengo pavor de que se me acabe. ¿Cuánta gente y tienes vive que tenerlo? eso? Pero es que tienes que tener también el pavor, porque, a ver, y no es el pavor en una forma de preocuparse, es más en una forma para ocuparse. ¿No? Entonces, yo tengo que estar, yo también, Mónica Calabrese, que tengo toda la experiencia del mundo lidiando con el dinero de los demás y planificando su bienestar y planificando que sus hijos puedan ir a las universidades que los papás quieren, y etcétera, etcétera. Esa misma tan Mónica, bella, paréntesis, sí, qué belleza de sí, misión. Y sabes que he descubierto que en ese trayecto donde estos últimos 30 años de mi vida le he dedicado al tema de finanzas, los últimos 3 he tenido la satisfacción de acompañar a muchas mujeres en su trayecto y en su relación con el dinero.
Porque ¿qué es lo que pasa? Que durante todos esos primeros 27 años, vamos a decir, que yo atiendo y ayudo y apoyo familias en su planificación financiera, muchas veces la mujer se quedaba como en una esquinita y me decía, no opinaba. Mónica, después tú me puedes explicar qué significa eso en el estado de cuenta, lo que dices tú de lo abrumador que pueden ser los números. Y la mejor forma es pidiendo ayuda y la mejor forma es de sentarse con alguien que uno se sienta cómodo. Así es. Y yo he encontrado de desarrollar esa facilidad, vamos a decir, o esa accesibilidad a las mujeres que no se sienten cómodas con los números, con el manejo del dinero, con la toma de decisiones. Voy a aprovechar que estás hablando de eso para que me cuentes un poquito sobre mujeres hablando de dinero. Sí. Mónica tiene un podcast al cual fui invitada hace... Nuestra primera invitada. Ay, sí, además. Y fue muy bello porque por primera vez sentí la libertad de hablar sobre mi situación, mi relación con el dinero y cómo esa relación a lo largo de mi vida me ha causado lo que te han causado los kilos a ti y a mí, los kilos también. Pero qué importante, ¿por qué nace Mujeres Hablando de Dinero? Sí. Y cuéntame un poquito del proyecto, porque además quiero que a través de Me Doy Permiso también conozcamos a Mujeres Hablando de Dinero. Sí, no, ese es un proyecto fabuloso. ¿Sabes? Cuando encuentras una misión o un propósito de vida que te quita el sueño, y yo sé que tú lo sabes porque tú también lo has encontrado, porque a ti también te ha quitado el sueño. Hace 3 años, casualmente, hablando con un grupo de amigas, que tú conoces también, Anabela, a mi amiga Anabela Murillo, con Andrea. Mari Carmen Díez, con Andrea se incorpora más adelante. Después. Ajá. Y ellas están conversando sobre ese gap de información financiera que existe en el grupo de mujeres, en su grupo de mujeres, su grupo de amigas que no se sienten cómodas hablando de dinero, que no se sienten cómodas tomando decisiones relacionadas al dinero. Wow. Y entonces, así conversando como amigas, dijimos, bueno, ¿y por qué no creamos un espacio donde podemos tener esas conversaciones? Y la primera conversación que tuvimos con otras 3 mujeres fue en abril del 2022, creo que fue abril del 2022, en la oficina nuestra, en la oficina de Life Invest en Brickell Avenue. Y ahí comenzamos a conversar sobre qué es lo que nos quita el sueño. Y tenías una que estaba trabajando en Merrill Lynch, que trabaja en finanzas, que Mari Carmen es una dura y es una crack en todo lo que es planificación sucesoral y patrimonial, etcétera, que decía, yo no sé y no me siento cómoda invirtiendo mi dinero. Y después tenías a Anabela, que también decía, bueno, yo también lo hago, pero después yo no le hago seguimiento y hay tantas preguntas, y Anabela también tiene una historia increíble, la vas a tener que invitar a otro podcast porque claro que sí. Anabela empezó manejando sus finanzas desde los 17 años. Y entonces así conversábamos y fuimos replicando este espacio mensualmente, y yo invitaba cada mes a alguien diferente justamente para sanar esos miedos o esas inquietudes o alimentar esa Pero era una reunión entre mujeres, no era podcast en ese momento. Reunión entre mujeres. Wow, y todo, siempre lo hacíamos presencial. Después fuimos incorporando unas reuniones por Zoom, también por la continuidad, ¿no? De ese espacio. Y a veces era más práctico, pues, continuar simplemente por Zoom. Y después se incorpora Andrea el año pasado a este sueño de B-Moneyology, y mientras tanto incorporamos una empresa, B-Moneyology, con el propósito de crear una escuela, una academia financiera para mujeres,
donde pudieras tener desde los conceptos más sencillos, cómo invierto, qué hago con mis deudas, cómo manejo. Y te digo, Los tú estados fuiste de cuenta, las apps. Exactamente. Hay tantas cosas que uno no conoce. Alquilo o compro un carro, alquilo o compro mi vivienda, invierto o no invierto, ¿cuándo es el momento de invertir? ¿Cuáles son los parámetros que yo necesito considerar para invertir? Y tú sabes que, Mónica, ahorita se me viene a la cabeza que en este mundo donde cada vez habemos más mujeres solas, que ya no tenemos a los papás vivos. Exacto. Algunas no tuvimos lo que tú, que ese papá enseñándote. Mi papá, no lo culpo, mi papá pues simplemente enseñó a los varones de la casa. Porque hizo lo que él sabía. Y eso era lo que él sabía hacer. Exacto. Entonces, en este momento tú ponte a pensar cuánta necesidad, se me fue lo que te iba a decir ahorita, pero... Sabes que en el caso de tu papá, porque él tuvo varones. En el caso de mi papá, somos 3 hembras. Ah, claro. Entonces él no le quedó tuvo alternativa. No. Y no hubiera habido continuidad de su legado, Claro. de su dinero, de su patrimonio, si él no nos enseñaba a nosotras. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, yo creo que también, o sea, sí, no culpamos a padres como tu papá, y esos padres también la mayoría de mis clientes son ese padre que todo es para los varones, todo es, etcétera, y no quieren dejar el control de esa información. Pero fíjate que aquí voy a aprovechar de hablar algo que me llega como un recuerdo y creo que es sumamente importante. Mi papá, aún habiendo pasado por cosas muy difíciles, porque el papá de mi papá fue un preso político cuando Pérez Jiménez, creo. O sea, tu abuelo. Mi abuelo, claro, mi abuelo. Lo que pasa es que no conocía a mis Increíble. abuelos, ni a mi abuelo paterno, ni a mi abuela materna, porque se murieron muy jóvenes. Pero a lo que voy es que mi abuela no podía salir de la casa sin mi abuelo. Mi abuelo era quien le compraba la ropa a mi abuela. Mi abuelo le traía la ropa, le traía los zapatos y para el mercado tenía que ir con ella. Mira lo que pasa, el día que a mi abuelo lo meten preso político, mi abuela, que no sabía nada ni qué hacer con todo lo que le estaba pasando, tuvo que empezar a ver qué hacía para mantener a su familia, porque su esposo duró preso casi 2 años. Wow. Entonces a ella le tocó ponerse a cocinar, vender comida, hacer Y lo que manejar su y lo dinero. único y manejar su dinero con mi papá. Sin embargo, fíjate todo lo que ella vivió y mi papá todavía eso no le hizo clic como para decir, epa, a las mujeres en algún momento les puede pasar algo, que se queden solas y no sepan ni siquiera. De hecho, fue lo que me pasó a mí. Y yo lo hablé en estos días en un Instagram Live que me invitó un amigo que también es asesor financiero. Él es más en deudas. Y yo le decía a él que qué importante es tener información, porque cuando te das cuenta pasa algo y tú no sabes qué hacer con el dinero. Sí. Yo obtuve un seguro de vida después de la muerte de mi segundo esposo y una cantidad muy alta de dinero que no sabía qué hacer con ella. Y no tenía idea, y fui y pregunté a los más cercanos y tuvieron miedo de decirme qué hacer con el dinero. Al final vino uno más vivo y dijo, yo te ayudo, supuestamente alguien que era como mi hermano. ¿Y qué pasó con el dinero? Perdí el dinero. Entonces, ¿por qué pierdo el dinero? Porque le tenía miedo al dinero, porque no sabía qué hacer con el dinero, porque no tenía educación financiera, porque no tenía una Mónica al lado mío que me dijera, dame acá que vamos a hacer todo esto. Sí. Qué importante, Mónica. Sí. Y aquí aprovecho entonces para meterte una pregunta que, ¿cuáles crees tú que son los errores más comunes cuando hablamos de planificar financieramente nuestra vida o cuando hablamos del manejo del dinero? ¿Cuáles crees tú que son los errores más comunes? Sí, mira, yo pienso que el primero es no mirar el monstruo en la cara. Que muchas veces tú ves esa situación financiera, o sea, yo las veo muy claramente cuando me siento con mujeres, cuando me siento con personas. Para mí yo
te hago 3 preguntas y yo ya voy colocando esas respuestas, yo voy diseñando ese mapa. Y para mí es muy claro cuáles son las alternativas. Pero para la persona es abrumador, ¿no? Entonces, el primer error es no querer ver la situación. Exactamente. No hay, ese es el paso número 1. Una vez que tú ves y por supuesto, para tú ver tu situación, necesitas asesorarte, necesitas buscar ayuda de alguien de que tu sepa, confianza, porque hay sepa. mucha, exacto, hay mucho experto, vamos a decir, entre comillas, pero yo creo que nosotras también tenemos un instinto que tenemos que escuchar, ¿verdad? Sí. A nosotros algo nos dice de alguien en quien nosotros no deberíamos confiar y en alguien que nosotros sí debemos confiar. Alimentarnos de información, la mayor cantidad de información que se pueda. Te voy a interrumpir. A veces confiamos porque no nos queda alternativa. Porque como no tenemos los conocimientos, tenemos que confiar en alguien. Y ahí es donde está uno de los errores. Sí, gracias por traerlo, porque lo quiero dejar como recalcado, porque fue lo que me pasó a mí. Sí, y yo creo, o sea, fíjate, a mí, por ejemplo, el tema legal, si yo te pongo algo que a mí me abruma, es leer contratos. Si yo tengo que leer un contrato, yo voy a ir donde personas en quien yo confío plenamente y les voy a decir, necesito una traducción de este documento. Wow. Dime qué interpreto, cuáles son las ventajas, las desventajas, dónde puedo tener peligro, dónde pueda quedar un hueco que me expone a mí directamente, etc. Y lo mismo es con las finanzas. O sea, ¿cuál es mi riesgo? ¿Puedo perderlo todo? Entonces, hay muchas personas que yo he visto que dicen, no, es que a mí esto me lo vendieron como seguro y que me van a dar un, no sé, 12% anual sin riesgo. Y yo digo, eso no existe. No existe hablar de un porcentaje garantizado que viene sin riesgo. O sea, eso no existe. Mónica, eso no tiene que ver con la idiosincrasia también y la educación que tenemos los latinoamericanos. Tú que has estado en los dos mundos, porque tú pasaste mucho tiempo en Venezuela, ¿cierto? Claro. En Panamá, Colombia. O sea, tú andas por el mundo latinoamericano asesorando y ayudando gente. Pero también trabajas con gente de aquí, de los Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es la diferencia en la manera en cómo se maneja el dinero y cómo es la mentalidad? Sí. A ver, en Latinoamérica estamos acostumbrados a que tenemos que producir, no vamos a vivir de un seguro social. No vamos a vivir y a atender nuestras necesidades de salud con un seguro de salud. Eso allá lo tenemos muy claro. ¿Ok? Entonces, el espíritu es más de desarrollar tu patrimonio para tener un colchón para el día de mañana. Sí. En Estados Unidos, tú también aquí tienes muchas más facilidades, vamos a decir. Primero porque tienes acceso a crédito y el crédito es fundamental. El crédito que va de la mano de la deuda puede ser positiva o la deuda puede ser positiva o negativa. No tiene que ser negativa. Hay momentos donde la deuda tiene sentido en la vida. Y tiene poder, como lo hemos descifrado tú y yo. En este momento, para ti tiene sentido este tipo de deudas y este otro tipo de deudas no tiene sentido. Claro, ¿ok? Claro. No tiene sentido que tengamos deudas de tarjetas de crédito que te están cobrando hasta un 30% cuando tu plazo fijo en el banco, porque no te atreves o no has tomado el paso o no has conseguido el mecanismo adecuado para invertir tu dinero, te está pagando el 2, el 3% en una cuenta corriente en el banco. Entonces no tiene sentido estar manejando ese tipo de situación financiera. Entonces yo creo que entre más información y obviamente de las personas, cuando no sabemos,
tenemos que acudir, tenemos que preguntar. Claro, tenemos que preguntar. Lo más lindo es preguntar y de dudas es que nace la información. Porque si simplemente te pones en Google y comienzas a... No, olvídate, eso puedes estar todo el día buscando información. Sí, yo creo que por eso es tan importante este tipo de programas y si uno tiene esa llama en el corazón de compartir información y compartir conocimientos, hacerlo. Porque fíjate ustedes con Mujeres Hablando de Dinero y Sí. con Bimoneology y todo lo que han logrado, que es... Yo me imagino, cuéntame una anécdota de alguna de todas las mujeres que has ayudado, que no sea María Alejandra, porque esa anécdota ya la sabemos, que hayas visto un cambio verdadero o alguien que te haya dicho, wow, esto me sirvió para... Sí, bueno, es que justamente en ese retiro yo también conocí otras mujeres que con las cuales me encontré en el camino más adelante después del retiro que tuvimos en Carolina del Norte el año pasado. Y eran personas que en ese momento tenían mucho miedo de hacer una planificación financiera, porque no se sentían que tenían acceso a una información o una información confiable. Y conociéndome y conversando abiertamente, y yo sin ningún interés, porque lo que pasa es que en el mundo del dinero, como en tantos otros ámbitos, María Alejandra, hay mucha gente que lo que quiere es venderte algo. Claro. Sí. Si no es el seguro de vida, entonces es la cuenta indexada y yo te voy a dar vida, muerte, milagros y con esto vas a estar resuelto. Esas son las primeras palabras que a ti te tienen que poner una señal de alerta de que no hay nada que te va a resolver simplemente así. Claro. Y lo lindo de las finanzas es que es algo muy dinámico. Lo que comenzamos a planificar tú y yo, por ejemplo, a principio de año, lo vamos a revisar nuevamente a principio del próximo año. Totalmente. Y ver dónde estamos parados ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida en este momento? ¿Y qué necesitamos moldear? Nos tenemos que reunir urgente. ¿Y qué es lo que vamos a moldear? Pero, por ejemplo, una de estas chicas que tú me preguntabas sobre una anécdota, ella no tenía una cuenta de inversión y una chica joven, estaba contemplando divorciarse, estaba muy recientemente casada y tal. Y bueno, ella no se atrevía a tomar ningún tipo de decisión porque ella no tenía, o ella percibía que ella no tenía un colchón financiero. Entonces fuimos creando ese colchón financiero y a raíz de esa creación, de ese desarrollo, de ese colchoncito, de ese fondo de tranquilidad, que gracias a ti lo llamamos fondo de tranquilidad. Cuando Mónica me hablaba al principio y me decía, bueno, es que tenemos que crear un fondo de emergencia. Y a mí parecía que se me prendían unos bombillos rojos de alarma. Y yo decía, no, yo no quiero emergencias. Por supuesto, porque yo he tenido muchas emergencias en mi vida. Entonces yo no quiero más emergencias. Sí. Y le dije, ¿y por qué no le cambiamos el nombre por lo menos conmigo? En vez de decirle un fondo de emergencia, un fondo de tranquilidad. Porque a estas alturas, mujeres como tú y como yo, y como miles que nos están escuchando, lo que queremos es paz y tranquilidad en nuestra vida. Así es. Y voy a volver, Mónica, me quedó pendiente ahondar contigo. ¿Por qué tú hablas de que el dinero es energía? ¿Cómo podemos hacer para aprovechar esa energía? Bueno, primero, yo creo que conscientemente, nosotros tenemos que como 80, 90 mil pensamientos diarios. Y si te pones a analizar, cuando tú tienes una preocupación financiera, ¿hacia dónde se van tus pensamientos? ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? Sí. Tengo que pagar lo otro. Y no estás consciente de toda la energía que tú le estás dedicando a solucionar ese problema. O
sea, yo por lo menos pienso en diciembre y yo digo, Dios mío, los regalos, las ¿cómo se llama? No, yo me quiero esconder ya con diciembre. Esconderse. Y además, la presión personal que uno se pone de que, bueno, no voy a tener deudas a final de año, no voy a tener esto, no voy a tener lo otro. O sea, todo lo negativo, ¿no? Y te pones a pensar y nosotros le dedicamos muchísimo, inconscientemente, le dedicamos muchísimo tiempo a cómo vamos a resolver una situación. Todo eso es energía. Claro. Todo eso es energía que se nos está yendo o en cortisol, Claro. o en bienestar. Uh-huh. Entonces, la elección es nuestra. Porque hay tantas cosas que nosotros no podemos controlar. Pero eso sí lo podemos controlar. Y podemos controlar, aprender a dormir y a descansar para podernos levantar al día siguiente con la mente más clara, más fresca y podamos ver soluciones. A veces las soluciones no las vemos porque estamos tan abrumados por lo que nos está preocupando que el 90% de las veces no sucede. Sí. ¿Sabes? Sí. Y eso nos quita la energía. Por eso es que todo es energía. El dinero, por supuesto que es energía, porque el dinero es parte del flujo de la abundancia. El dinero es la herramienta de ese flujo de abundancia del dar y el recibir. Entonces, ¿por qué no hacerlo bien completamente? Y sabes que para mí es fundamental tener un plan. Cuando tú tienes un plan, que ese plan después se reforma, ese plan se transforma, ese plan se rehace, pero tener un plan, María Alejandra, a mí personalmente me salvó la vida. A mí, cuando hace 6 años a mí me diagnosticaron con cáncer de mama, yo cuando recibí ese diagnóstico, que fue telefónicamente, porque yo estaba viajando entre ciudades, lo que fuera, yo pensé que se me derrumbaba el mundo. Yo digo, no puede ser. O sea, es como que alguien me tiró una sentencia de muerte. Uh-huh. Pero ya cuando me monté en el próximo vuelo y aterricé en mi casa y hablé con mi círculo más cercano que ya había pasado por toda esa experiencia, lamentablemente o afortunadamente, porque yo había sido parte de su círculo, claro, toda esa experiencia del cáncer de mama, yo ya tenía el plan. Wow. Y al tener el plan, yo pude dormir tranquila. Entonces, es lo mismo con la situación. O sea, tu experiencia haciendo planes tal cual financieros te dio la energía y el centro y el foco para poder hacer un plan para esto también. Equivalente, no, lo que estoy es comparándolo, de que cuando tú no tienes que pasar por un cáncer para tú hacer un plan financiero. Totalmente, bien. Entonces, sí, por favor, no esperen a eso. Aquí la lección es que cuando tú tienes el plan, tú eres la que está direccionando esa energía y hacia dónde. Entonces, cuando tú tienes... ¿Cómo se hace un plan, Mónica? Bueno, primero sentándote con tu asesor. Con Mónica se lo recomiendo. Con la persona en quien tú confíes financieramente y creas primero, es como una radiografía. Esto es como ir a tu médico internista. Vas a tu médico internista, haces tu examen de sangre, tu examen de orina, tus revisas placas. Cómo estás por dentro. Exacto. Todo eso tú lo ves. Y en función a eso hay un diagnóstico. ¿Estamos bien? O tienes el colesterol alto y tienes que hacer esto. O tienes los glóbulos rojos bajos y tienes que hacer lo otro. Es exactamente lo mismo que haces cuando tú te abres tu situación financiera. Esto es lo que yo tengo en deudas, esto es lo que yo tengo en ingresos, esto es lo que yo tengo en activos y cuáles son mis aspiraciones, cuáles son mis metas, cuáles son mis necesidades, etcétera. Y en función a eso se va construyendo ese plan financiero. Y una vez que tú tienes el plan, tú ya te sientes como que, wow, ya tengo un plan. Sí. Ese plan se va a reformar, pero no importa, lo importante es tener, ¿tú sabes cuánta gente yo me siento y tienen cuentas
por ejemplo, a título personal, son extranjeros, no saben que en Estados Unidos hay un impuesto sucesoral, no tienen un testamento, no tienen Vamos a aprovechar ese tema, porque ¿cómo hacemos con el dinero, las herencias y programar eso? A ver, este fin de semana que estuve trabajando con Ismael Cala, escuché muchas veces que nos dedicamos mucho a ahorrar dinero para dejarle a nuestros hijos y se nos va la vida en preocupaciones sin proyectar nuestros años, que pueden ser muchos más de los que ahorita tenemos, pensando en esa herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Cómo hacemos para hacer un balance, Mónica? Sí, bueno, yo creo que ¿Cuál es la verdadera herencia? ¿Dejar dinero o dejar conocimiento, o dejar educación? Claro, educarlos. Ideal que nos gastemos hasta el último centavo, María Alejandra, que lo gocemos, que lo bailemos, que sea aprendizaje, que sean viajes, que sea todo lo lindo, todo lo que tú deseas. Si tu deseo es compartir información, si tu deseo es aprender, sea lo que sea, pero claro, que nos gastemos hasta el último centavo. Claro. Pero no podemos, el otro lado es, no, lo que le voy a dejar a la Pitu, lo que le voy a dejar a Gustavo Adolfo, lo que le voy a dejar a mis nietos. No. O sea, vamos a vivir nosotros también. ¿Cuál es ese balance? Y yo creo que mucho es hacernos esas preguntas con un asesor, con una persona que conoce de cómo armar estos planes, donde simplemente tú vas a decir, tampoco es que me voy a despilfarrar, tampoco, porque no sabemos si vamos a vivir otros 40, 50, 60 años o si nuestro último día es hoy. Así es. Pero el punto es de que tu situación o tus cuentas o tus activos estén bien organizados para que esa herencia que tú le dejas a los demás, sea en el momento en que sea, no vaya a ser algo que les vaya a costar Claro, va dinero, a ser una carga peor. O que vaya a ser felicidad para los abogados, felicidad para el tío Sam, felicidad para todos los demás que se van a beneficiar. Menos para los que yo pensé dejarles el dinero. Y tú podías haber viajado en primera clase en vez de viajar en económica con todo lo que tuvo que pagar la Pitu o Gustavo Adolfo a el impuesto sobre la renta por no estar preparados, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que controlamos, que podemos controlar hoy en día con la información que tenemos. Y es mucho sentarse a hacerse esas preguntas. ¿Qué es lo que tú necesitas en tu corto plazo? ¿Qué es lo que tú quieres y hasta dónde te llega la cobija? ¿No? Sí. Porque mucho es, yo me arropo hasta donde me llega la cobija. Sin dejar de soñar a dónde quiero llegar. Exactamente. Entonces, la planificación yo pienso que es fundamental y es lindo porque es una conversación dinámica. Sí. Es una conversación donde, fíjate todo el crecimiento que tú has tenido este año, María Alejandra. Sí, y si nosotras nos hubiéramos sentado en enero para hablar de todo lo que iba a suceder en tu vida este año, pues nos hubiéramos quedado cortas. Y te voy a decir algo, y esto públicamente, nos tenemos que sentar porque el cambio en mi vida es inminente. Yo ahora voy a ser abuela por cuarta vez, sí, estoy viviendo en Orlando, pero paso casi todo el tiempo en Miami, me tengo que mudar a Miami. ¿Y dónde el balance? Sí. ¿Sabes? Sí. Porque no quiero dejar de estudiar o de ir a un retiro o de hacer lo que me gusta hacer. Así es. No quiero dejar de ponerle intención a mis proyectos y orden a mis proyectos y a lo que tanto me llena la vida. Como tú dijiste, no sabemos si mañana voy a estar aquí, pero mientras esté yo voy a planificar como que si voy a pasar 60 años más. Exactamente. ¿Sí me explico? Claro. Entonces yo creo que y ahorita pensaba, hablando de no sabemos cuándo nos vamos o cuándo estamos. ¿Qué piensas tú de los seguros de vida, Mónica? ¿Tú piensas, ¿cuándo es el momento de un seguro de vida? Sí, el seguro de vida a mí personalmente me parece que para ciertas familias es perfecto y para otras no. Todo depende.
si tú no tienes una gran cantidad que tú le quieres dejar, por ejemplo, a tus nietos o para ayudar a la familia con la educación. Claro. Sobre todo el tema de la educación, porque por ejemplo en mi casa mi papá y mi mamá lo que querían era ayudar para que sus nietos pudieran ir a la universidad y esto y lo otro. Y aquí la educación en Estados Unidos es bastante costosa. Bastante costosa. Sí. Hay diferentes planes, tienes el 529 que te ayuda o sea, hay planes de ahorro que te ayudan a llevar esa parte adelante. Entonces, hay veces donde de verdad tenemos que evaluar en función a dónde vivimos, cuál es nuestra situación actual y qué es lo que nosotros queremos lograr alcanzar, con ese potencial seguro de vida, de ver que sea el vehículo adecuado. ¿Y cuál tipo de seguro de vida? Porque hay miles. Sí. Entonces, de escoger el que sea más adecuado. Y fíjate que me estás hablando de eso y me hace recordar, he estado cerca de familias que tienen gobernanza familiar y han hecho su planificación de negocios y familias, porque hay familias que son familias empresarias que tienen que hacer toda su planificación de cómo van a poner ese dinero o esos ingresos o esas deudas inclusive de la mejor manera para beneficiar a la familia y no para dejarle problemas, lo que dijiste. Sí. Entonces me hiciste pensar ahorita con lo que dijiste, que pensamos únicamente en un seguro de vida, pero necesariamente a lo mejor no es un seguro de vida. A lo mejor es una planificación de cómo inviertes, de dónde pones el dinero, de hacia dónde lo ubicas para que de verdad sea beneficioso para. Exacto. ¿No? O sea, hay familias que tienen tanto dinero que en realidad no tiene sentido dejar un seguro de vida, pero han hecho su estructura patrimonial en una forma en que continúa un legado y hay para futuras generaciones. Sí. Pero es todo cuestión de planificación. Uno puede dejar ese legado en otra forma, en la forma en que uno tiene su alcance y que uno también está en las posibilidades de contribuirle en vida. Porque qué satisfacción, tú que vas a ser abuela por cuarta vez, que a mí me dicen que el amor de abuelo no se compara con el amor que uno le tiene a los hijos. Entonces, de poder ser la abuela que me ayudó de ser parte como de esa figura de familia que ayuda a educar, por ejemplo, porque el dinero, que fácil se puede esfumar, pero cuando ese dinero te acerca a educación o te acerca a experiencias que de otra forma no pudieras tener. Y yo diría, Mónica, te lo voy a decir porque lo he pensado mucho, te acerca a no ser una carga para tu familia. Ah, no, totalmente. ¿Sabes? Porque hay una de las cosas que tenemos mal entendida en nuestra cultura, sobre todo la latinoamericana, y es que cuando ya uno se pone de cierta edad, como por ejemplo la edad mía, 60 años, entonces ya uno se tiene que convertir en una carga para los hijos. Cero. No. Nosotros no podemos ser cargas para nuestros hijos. Así es. Porque nosotros somos padres hasta el último día de nuestras vidas. Sí. O sea, tú no puedes, a menos que estés ya en un punto donde tus condiciones mentales no te den, pero ya eso es otra historia. Que tengas una incapacidad. Que tengas eso ya una es incapacidad. otra cosa. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es tener esa conciencia de siempre mantenernos activos en el aprendizaje de lo que queremos tener, lograr, aprender para poder mantenernos y sustentarnos a nosotros mismos de la mejor manera. Ay, sí. Mónica, tengo una pregunta que hacerte y ya con esto vamos a ir cerrando. Algo que te hayas dado permiso de hacer en tu vida, piensa, que hizo un gran cambio en tu vida. Que hizo un antes y un después. ¿De qué te has dado permiso? Mira, yo creo que para mí hay varias experiencias que a mí me marcaron ese antes y ese después. Primero que tuve una situación
¿cómo es que se llama? Que puso mi vida en peligro, que fue un ataque que me hizo una persona en Central Park, en Nueva York, paseando mi perro. O sea, tengo 60 puntos en la cabeza de los batazos que me dio esa persona que quería inmovilizarme y quería, bueno, no tenía las mejores intenciones. Ahí fue cuando yo me di cuenta lo dura que tenía la cabeza. Porque no perdí conocimiento ni nada por el estilo. Y eso sentí como que fue un momentito. Despierta, que tú estás aquí, estás muy bien parada, estás intacta, pero usa esto que acaba de suceder, es una experiencia importante que no puedes tomar cada día que tienes uso de tus pulmones y de tu existencia y dejarlo ir sin dar las gracias, ¿no? Y sin hacer algo que valga la pena para tu vida. Exacto. Y después fue el tema mío con el cáncer también, que yo siento que marcó nuevamente o quizás la lección que no se aprendió del todo con esa primera experiencia fue recogida con el cáncer y para mí ha sido más un devolver, estás aquí, tienes tanto conocimiento en una cierta área y te encanta, compártelo. Hay tanto que enseñarle a la mujer. Quiere decir que te has dado permiso de enseñar después de todo lo que has vivido. No solamente de hacer el negocio y ser la asesora, sino de llevar esto a un nivel de enseñanza. Pero de hacerlo por felicidad y no por obligación. Qué belleza. Porque tantas veces que uno hace por obligación, porque es el deber ser, la niña buena, la niña obediente, ¿verdad? Sí. Esto de verdad nace por un querer ser. Qué bella. Entonces sí, de eso me he venido dando permiso. Qué bueno. Sí. Ajá, ¿y qué te falta por darte permiso? ¿Qué planes tienes para atreverte y darte permiso a hacer algo? Dime algo que esté pendiente, porque es una manera de comprometerte aquí. Tan bella. Tengo una larga lista. Yo creo que en este trayecto de vida, que entre retiros y el tiempo que nos damos para reflexionar, para escucharnos, para parar y para escucharnos. Sí, ese silencio interno que tanto necesitamos, lo estoy utilizando para encontrar de verdad lo que a mí me hace feliz para mí y no para los demás. Porque uno viene tanto, y yo personalmente he venido tan enfocada en: si mi hijo está feliz, yo estoy feliz. Si mi esposo está feliz, yo estoy feliz. Si todo mi entorno está feliz, yo estoy feliz. Bueno, pero que en realidad... ¿Qué? ¿Y qué necesito yo para ser feliz? ¿No? Entonces, este proyecto a mí de mujeres, de seguir, o sea, yo hablo de libertad financiera y yo hablo de que la libertad empieza en mi bolsillo y yo me voy sintiendo más libre. Qué bella. Y yo pienso que esa libertad y sentir esa libertad es fabuloso. ¿Quiere decir que quieres hacerlo más público cada vez, expandir esto cada vez más? Totalmente. Bueno, yo espero ser uno de los factores de expansión. Total. Así es. Tú eres uno de nuestros expanders. Ese es uno de mis me doy permiso. Ajá. Ese gusto que tengo por crear conexiones, por ser un puente, por ser ese factor de expansión. Y tú lo eres. Y lo eres. Sí, y lo eres. Me dijo Ismael este fin de semana: es que tú eres arrolladora. Yo dije: ay, no sé si es bueno o es malo lo que me está diciendo, pero voy a tomarlo como un cumplido. Bueno, lo que pasa es que la gente prefiere a veces que uno esté calladito, que me veo más bonita, pero la energía, esa energía que proyectas tú, es una energía muy contagiosa. Y también puede quitarle protagonismo a otras personas. Claro. Entonces hay Pero que esa ver no es la idea. Yo creo que yo tengo mucho la conciencia de que yo quiero que la gente crezca junto conmigo. Totalmente. Yo no tengo necesidad de verme, pues ya yo me veo, digámoslo así. El que se lo tome de otra forma es algo que no tiene nada que ver contigo. Exacto. Mónica, vamos a decirle a la gente dónde te consigue,
cómo te consigue, cuáles son tus redes, el nombre del podcast, dónde está el podcast. Sí, el podcast está en todas partes, o sea, tenemos en Spotify, estamos en Apple, estamos en YouTube. Mujeres Hablando de Dinero, estamos lanzando una segunda temporada que está en plena formación. Qué bueno. También Bimoniology, @Bimoniology, en Instagram, en LinkedIn, después Mac Investment Advisor es mi página en Instagram. Entonces, y también Mónica Calabrese en LinkedIn, por todas partes. Y no cuando me quieran pierdo. que no la consigan, ustedes me escriben a mí, que yo me encargo de darles todo lo que ustedes necesiten con Mónica. Fabuloso. Amiga, te amo con toda mi alma. Gracias por ser por parte este de mi espacio. vida, por Gracias. llevarme de la mano en este camino. Hoy, te lo juro, te necesito más que nunca, porque estoy dando un salto cuántico en mi carrera profesional y ahorita más que nunca Me encanta ser parte que de eso. necesito caminar de la mano contigo para tomar decisiones sabias, bien programadas, planificadas y que me den libertad y paz. Qué honor, qué honor. Es un privilegio. Eres la mejor Gracias. para esto. Gracias, María Gracias. Alejandra. Gracias. Me doy permiso.